Bueno, el último espectador que ganó los libros de Agapito Maestri, de Gabriel Albiac, propuso un concepto. Lo que pasa es que como el director de informativos de esta casa es un déspota rozando la tiranía, pues dijo, ya, pero es que como no sabemos... perdón, no pueden hablar hasta que yo les dé la palabra. Es que has nombrado a un déspota, entonces tenemos que intervenir. Lo exige nuestra militancia antidespótica. Ya les adelanto que yo hoy voy con la ciencia, en el debate ciencia contra filosofía. Bueno, no, ahora en serio. El ganador propuso un concepto que era filosofía superior a la ciencia, ciencia superior a la filosofía, y ya saben que aquí nos gustan los retos. La temporada pasada terminamos hablando del agradecimiento, hemos empezado hablando de volver a empezar con José Luis García y hoy nos acompaña Jorge Alcalde. Muy buenas. Muy buenas tardes. Es valiente Jorge, pero ha empezado mal. Ha empezado mal porque tú de los libros que vayas a hablar te los tienes que traer para que luego yo me los sume a la librería. Bueno, hablaremos de ellos. Quédate con sus fichas, que eso fastidia. Y alguna imagen aparecerá de ellos. No sabe lo que ha hecho Jorge Alcalde. Bueno, Agapito Maestri, muy buenas. Buenas tardes, ¿qué tal, amigo? Don Gabriel Albiac, ¿qué tal, amigo? Buenos días, Dieter. Bueno, yo voy a intentar templar gaitas, hacerme un poquito aquí el moderado centrista maricón-plejín. Vengo de buen rollo, que diría Mariano Rajoy en Melilla. Yo también. No sé si es superior la ciencia a la filosofía o si es la filosofía la que arrasa la ciencia. Tampoco sé si un científico puede ser filósofo o un filósofo científico. Esto me lo van a decir ahora mis catedráticos. Pero yo de lo poco que he aprendido, porque retengo muy poco de estos años con los catedráticos, es que filósofo es el que contempla el mundo en el que vive y se hace las preguntas. Luego llegan otros con las respuestas. No sé si también en esto estoy metiendo la pata. Pero lo más cercano que he encontrado a este batiburrillo que he hecho es una película que empieza muy bien, pero luego termina muy mal, con la gente corriendo delante de dinosaurios. Vamos a ver el fragmento que hemos elegido. Le diré el problema que plantea el poder científico que están utilizando aquí. No les costó ninguna disciplina adquirirlo. Leyeron lo que hicieron otros y dieron el paso siguiente. No adquirieron ese conocimiento, así que no asumen ninguna responsabilidad por ello. Se alzaron sobre los hombros de genios para conseguir algo lo antes posible y sin saber siquiera lo que tenían. Lo patentaron, lo envolvieron, lo metieron en una caja y ahora lo están vendiendo. ¿Quieren venderlo? Pues bien. Ya, creo que es usted injusto con nosotros. Nuestros científicos han conseguido lo que nadie ha conseguido hasta ahora. Sí, pero a ellos les preocupaba tanto si podían o no hacerlo que no se pararon a pensar si debían. Jorge, ¿quieres empezar atacando o defendiéndote? Empiezo primero además recogiendo la última frase de este fragmento, ¿no? Se preguntan los científicos si deben hacer lo que hacen. A lo mejor es un poco la diferencia que podemos establecer para empezar a provocar entre filosofía y ciencia. Hombre, tú dices, ¿qué es superior, la ciencia o la filosofía? Si vemos esta mesa, evidentemente tiene que ser superior la ciencia. Hay dos filósofos contra un científico. Pero además, no confundas el número con la si además, si el científico tiene, en este caso yo como modesto representante de la ciencia, tiene la habilidad de callarse un poquito y dejarles hablar, estoy seguro que entre ellos dos empezarán a pegarse enseguida y a discutir, lo cual viene un poco a colación de cuál es la diferencia fundamental, así a primera, muy grueso, entre la ciencia y la filosofía. Al fin y al cabo, la filosofía es un modelo de conocimiento reflexivo, que accede a la reflexión, que por lo tanto tiende a ser casi individual, que hay tantos filósofos como pensadores prácticamente. Esa es la razón por la que hay diferentes filosofías, diferentes escuelas filosóficas en diferentes culturas, en diferentes momentos de la historia. Cada momento tiene su filosofía. La ciencia, sin embargo, es objetiva, no es tan reflexiva y por lo tanto es un modelo que permanece a lo largo del tiempo, a pesar de que tenga sus errores y sus limitaciones, que seguro que estos dos señores se encargarán ahora de hacer hincapié sobre ellos, pero es la gran diferencia. Yo soy solo uno en este lado de la mesa, porque en el fondo la ciencia es solo una. Es un método universal, que es un lenguaje que funciona para cualquier momento de la historia, para cualquier tipo de cultura. Sin embargo, hay tantas filosofías prácticamente como pensadores. Esa es la grandeza de la filosofía, pero también su debilidad. Y sin embargo, la grandeza de la ciencia reside precisamente en eso, en su pequeñez, en su limitación. Jorge, bueno, un segundo, que tengo que hacer un paréntesis. Venía preparado aquí el chaval, venía preparado. Yo tengo que decir una cosa. Ustedes también tienen una opinión que dar.
y la pueden dar en este programa. Ya saben que además les gusta mucho a Agapito y a Gabriel luego comentar los mensajes. 27442, 27442, escriben el LD, dejan un mensaje y pueden insultos, todo lo que quieran contra Jorge Alcalde, Agapito, Gabriel Albiac. Quiero rebatir de entrada el planteamiento que ha hecho Jorge Alcalde, remitiéndome al programa que hicisteis el otro día, los dos. Pero antes de nada, quiero rebatir que ese planteamiento de objetividad en la ciencia y de subjetividad en los filósofos es absolutamente falso. Y cuando cita aquí mi amigo cualquier libro de Aristóteles, va a mostrar que lo que identifica la ciencia y la filosofía es la búsqueda de la verdad. Esto es capital para entender, por ejemplo, el libro que ha escrito Jorge Alcalde contra ese pseudocientifismo del cambio climático. Si no, ni él mismo se enteraría. Como te das cuenta, te doy la ducha de agua fría y la de caliente. Vamos por partes. Mira, la ciencia es, como la filosofía y como el propio periodismo, un tipo de saber que tiene que justificarse permanentemente. No hay una verdad de una vez por todas. Por lo tanto, con eso ya quedaría rebatido tu planteamiento. En segundo lugar, quedaría rebatido con el principio de falsabilidad que tú planteaste el otro día aquí cuando le dijiste a nuestro buen amigo Dieter, ten cuidado porque el próximo día a ver qué es esto de la ciencia, y tú dijiste, mira, ya no hay teorías de la verificación, sino hay lo que se llama el principio de falsabilidad o el principio de refutación, que comienza con la lógica de la investigación científica de Popper a principios de siglo. Es decir, ya no se verifica la verdad de una ciencia, sino su falsabilidad. Y lo explicaste muy bien, metiendo la gamba porque en teoría está muy bien, pero en la práctica no es tan fácil, porque el principio de falsabilidad o de refutación de la propia ciencia en el siglo XX, como tú muy bien sabes, para que haya una teoría que false a la otra, a su vez tiene que verificarse. Pero es que además de verificarse es que el propio investigador puede introducir su propia subjetividad y cambiar el modelo de la teoría. Pero no solamente puede cambiar su propia subjetividad, sino que además hay modelos científicos, como tú sabes muy bien, que no, la verdad científica, como la verdad filosófica, depende de la publicidad, de lo público. El problema es que no existe, Agapito, la verdad científica. Que voy a eso. Ni siquiera es una intención de la ciencia adquirir la verdad. Hemos dicho que nosotros vamos a la búsqueda de la verdad. Un segundo, que le voy a dar... Le voy a dar la palabra a Gabriel Albiac para que ya, una vez que habéis hablado los tres, ya empiecen aquí los cuchillos. Esto está poniéndose de... Yo pensaba que iba a ser una cosa amistosa, el buen rollito, que es en esta tertulia han sacado el cuchillo. Pero tú te vas a dejar comer el terreno por el periodismo. Déjate. A mí me tenéis asustado hoy. Yo dejo que os metéis con el periodismo, con quien sea. Fíjate qué espectadores tenemos, Gabriel. Escuchando al maestro Agapito, Valentín Martínez hace la siguiente pregunta. ¿Aceptan el criterio de demarcación popperiano entre ciencia y metafísica que establece que solo lo que es falsable es científico? Gabriel, ¿qué querías decir así para empezar? A ver, para empezar. Bueno, para empezar, un par de cuestiones muy elementales de orden histórico. Yo, como probablemente tengo unas tendencias autodestructivas bastante fuertes. Falso. No se nota. La filosofía es la autodestrucción, básicamente. Desde luego coincido por completo con Jorge. Solo el discurso científico tiene la pretensión y probablemente la potestad de dar respuesta a algo. Por lo tanto, de dar contenidos de conocimiento. Eso significa, como contrapartida, que la filosofía, uno, no es una ciencia, sin duda de ningún tipo, no es una ciencia. Dos, no busca dar respuesta a nada. Tres, busca introducir interrogantes allá donde el sentido común, también el sentido común de los científicos, pretende estar enfrentándose a respuestas. Platón lo daba de un modo literariamente mucho más bello del que cualquiera de nosotros, desgraciadamente, podamos elaborar, y muy sintético. Decía, no, la filosofía, mira, hijo, eso es un juego, el más entretenido de los juegos, le dice a Fedro al final del Fedro, el más entretenido de los juegos, pero nada más que un juego. Aquellos pobres imbéciles que se toman en serio lo que dicen, nosotros no tenemos nada que ver con ellos. Jorge. Lo que sí es cierto es que a lo mejor, si llevamos este debate a otro terreno que no es exactamente filosofía versus ciencia, la ciencia. No tanto filosofía versus ciencia, que en el fondo la una nace de la otra y fundamentalmente son herramientas. Yo he empezado con el buen rollito y he dicho filosofía y ciencia, pero aquí se han sacado los machetes y ha sido Agapito. Llevamos el terreno a hechos. Agapito es malo. A ver, a los hechos, Jorge. Hechos versus teorías, realidad versus nuestra forma de conocimiento de la realidad.
qué es el mundo y qué creemos que debe ser el mundo, quizá en ese terreno es donde la ciencia adquiere su máximo poder, su máxima potencia. No hay herramienta más poderosa inventada por el ser humano que la ciencia para conocer la realidad. Y es más, cuanto más conoce la realidad, los hechos constatables de la realidad, la ciencia, menos sentido tiene la filosofía. Para conocer la realidad. Tiene sentido para limitar el poder de la ciencia, para preguntarnos sobre cuáles son las consecuencias de esos descubrimientos, pero desde luego no para conocer la realidad. De hecho, la historia nos lo demuestra. Creo, modestamente, que la filosofía del último siglo se ha ido separando de la realidad, incluso convirtiéndose a veces en un constructo extraño e incomprensible de la realidad. Agapito, maestre, silencio. La filosofía posmoderna que es un invitado. Un segundo. Pero Jorge, vamos a poner orden porque si no, Sí. están llegando muchos mensajes dando la enhorabuena por este planteamiento de la tertulia y sobre todo diciendo gente que Agapito, diciendo que han llegado corriendo del trabajo para ver la tertulia. Pero, ¿cómo que no te doy? Te voy a dar, pero con la mano. Deja que termine porque si no en la televisión no se entiende. A ver, termina y va Agapito. La filosofía posmoderna, eso lo sabéis vosotros perfectamente, es una especie de construcción virtual que se ha alejado cada vez más de la realidad, porque incluso la realidad no es necesaria para la filosofía. La realidad puede ser incluso una construcción artificial para la filosofía. Sin embargo, para la ciencia no hay otro objeto que la realidad. Estás manejando un concepto de filosofía que estamos muy alejados de este señor y yo, sí, o sea, Gabriel y yo. Estamos pues en unos clásicos representantes de la filosofía. De carácter posmoderno, aunque seamos autodestructivos. Entonces, pero es hacia dónde ha conducido la filosofía. Un cuentecillo ahora para decir que la filosofía, lo que no es filosofía, hombre, por Dios. Mira, para empezar, has sacado el frijol que lleva te voy a decir, mira, eso te voy a contar, la ciencia hoy pasar. está. Mira, la ciencia, yo soy un defensor de la ciencia y pues igual que el discurso del método es una introducción a un tratado de dióstrica de Descartes, ¿entiendes? Y la ciencia moderna es la revolución más importante que ha dado el mundo, pero porque recoge un legado que es griego, que es la búsqueda de la verdad y dar razón de lo que Dios ha podido crear o no. Pero bueno, no entremos en eso. Pero tú sabes perfectamente, y lo sabes mejor que nosotros, que hoy la ciencia moderna se ha convertido en la antítesis de la ciencia moderna. Te lo voy a decir de otro modo. Mira, la ciencia moderna se caracteriza por dos principios que todo el saber moderno, la propia filosofía moderna, en cualquiera de sus vertientes, ha hecho el leitmotiv. El primer principio es la falibilidad. Es decir, que esto que puede ser podría no ser. Y por eso he empezado planteándote en tu terreno, que es el concepto de falsación. Fíjate que me he situado ya en una lógica muy primitiva en la filosofía de la ciencia contemporánea, porque todo eso está superado incluso por el propio discípulo de Popper, que es Lakatos. Pero me he situado ahí. La falibilidad hoy, en la ciencia, que se nos vende en los kioscos de los periódicos, quizá tu revista se salve, se presenta como infalible. De hecho, tu libro contra ese cambio climático que se vende de modo dogmático, totalitario, etcétera, lo que ha hecho es la falibilidad convertirlo en infalibilidad. Lo que ha hecho es pasar, es un cuento chino, lo que se ha convertido la ciencia es en pura ideología, en pura falsificación. Déjame que acabe. Señor, eso es como si tú ahora mismo en el saber lúgubre de la economía me dices, hombre, pues mire usted, los mejores economistas están en el Banco de España y hacen unos informes maravillosos. Mentira, saber ideológico. Tan ideológico es que vendieron las reservas de oro del Banco de España cuando más bajos estaban. Fíjate qué tíos más listos, joder, pues fíjate. Porque se equivocan. Alguien sería una pasta con eso. Sin duda. Porque ahí aparece el segundo elemento capital de la ciencia moderna, al cual tú te has referido ahora mismo, y que también está no solamente en baja, es decir, está muerto, que se llama la predicción, la predictividad. O sea, ese saber positivista que dice saber para prever, prever para poder, eso también está en cuestión. Y tú sabes que está en cuestión porque la física o química contemporánea lo ha puesto en cuestión. Y lo ha puesto en cuestión el principio de determinación de Heisenberg. Porque tú sabes perfectamente que todas las propiedades físicas y químicas de un elemento dependen del número de electrones desapareados del último orbital. Principio de determinación de Heisenberg. Pero para llegar a eso, hemos pasado por un Cuando vayas a decir cosas como esas, no vayas tan rápido que los lentos nos perdemos. No, quiero decir, acabo y te paso enseguida la pelota, de verdad te lo prometo. Quiero decirte que el concepto de predicción, hoy, en la energía nuclear o en el invento químico, es decir, nadie es capaz de prever hoy cuál es el riesgo menor, por ejemplo, de la industria química. No te digo ya de la bomba nuclear.
Entonces, en ese sentido, la ciencia contemporánea... Ahora vas a poder responder, Jorge, pero Jorge, porque de algún modo yo quisiera introducir sí. un elemento de replanteamiento del debate entre vosotros dos. Y es que a mí lo que me incomoda desde el inicio del debate es algo que me suele incomodar muchísimo cada vez que se afronta este tipo de debate, que es la utilización del término ciencia en singular. Yo me formé en París con un viejo profesor ya muerto que solía decir: miren, hijos, cuando oigan ustedes hablar de la ciencia, pueden ustedes estar absolutamente seguros que les están hablando desde la ideología. Las ciencias, por definición, son plurales. Tan plurales que cada dispositivo científico dispone de su propio criterio metodológico, de sus propios criterios de falsabilidad, de sus propios criterios de autorregulación. Y es precisamente en esa pluralidad de las ciencias donde cobra su función la intervención del filósofo. Por naturalmente, el filósofo que pretende decirle algo a un científico es un imbécil. Y los hay, ¿eh? Los ha habido en la historia del pensamiento a toneladas. Es un cretino. Lo único que el filósofo puede hacer es tratar de insertar los modos en los cuales los enunciados de las distintas disciplinas científicas son articulables en la red general del lenguaje general. Y a partir de ahí pasar a establecer cuáles son los puntos de discontinuidad y, por tanto, los interrogantes que aparecen en el interior del enunciado. Ejemplo, el primero históricamente, Eidos. Hace un momento estabais hablando de que si la filosofía trata de la realidad o no de la realidad. No, vamos a ser serios. La filosofía nace en el momento en el que un matemático, cuidado, el tópico de la escuela de Platón, no entra aquí nadie que no sepa geometría, no es un tópico. He dicho matemática, debía haber dicho geometría. No, es que era una obligación disciplinaria. ¿Por qué? Porque cuando Platón elabora eso que todos conocemos, y desgraciadamente digo, conocemos como teoría de las ideas, sin más, lo que Platón está elaborando es algo que en griego dice una cosa muy concreta. Lo que nosotros llamamos teoría de las ideas es la teoría de las formas. Ahora bien, ¿qué es lo que hace un geómetra cuando está demostrando el teorema de Pitágoras? Es un geómetra griego que, como todos sabemos, no opera en términos algebraicos, sino en términos de construcción de figuras. Pues demostrar que la forma construible sobre la forma cuadrado construible sobre los catetos de un triángulo rectángulo tiene una superficie igual a la suma de las construibles del construible sobre la hipotenusa. Pero ¿por qué eso vale universalmente? ¿Por qué vale para todos los triángulos y no para este triángulo que he dibujado sobre la arena con una varilla? Porque ese teorema lo he formulado para una forma, no para una realidad, sino para una forma, y a eso, a la teoría de esa forma, eso es lo que Platón llama filosofía. La filosofía no es más que la teoría de cómo esas estructuras formales pueden ser articuladas. Luego, Jorge, estamos de acuerdo. No, es un segundo, 30 segundos, menos, 15. Fíjate lo que hace Descartes en el discurso del método, que es una introducción a un tratado de dióstrica, y es una clasificación. ¿Qué es el método? Análisis y síntesis, punto. Una continuación de su tiempo para defenderse. Estáis dando la razón en que en el fondo es un debate entre hechos y teorías, entre realidad y formas de pensar. No hablemos encima unos de los otros, que si no, no nos entienden en casa. Creo que deliberadamente, porque os viene muy bien para vuestro argumento, también sabéis que estáis confundiendo instrumentos con conocimientos. Existe solo un método científico, solo un método científico, que es el método universal que sirve para todas las ciencias, para todas las fuentes de conocimiento. El método científico, todos conocemos, por supuesto, es el único que sirve. Claro que lo es. Otra cosa es que ese método derive en malos usos, en errores, en limitaciones que hay que denunciar. Hay que denunciar desde la filosofía y también desde la ciencia. Pero hay una ciencia, no hay muchas ciencias, hay muchas fuentes de conocimiento, muchos conocimientos adquiridos gracias a esta fuente de método científico, pero estáis, creo que, confundiéndose las herramientas con el conocimiento adquirido. Y además, de tu argumento que me decías anteriormente sobre la física cuántica, el principio de incertidumbre y cómo hasta qué punto se ha vuelto oscura la ciencia contemporánea, se ha vuelto complicada, es que se ha vuelto filosófica. Y es precisamente cuando la ciencia ha perdido su poder, es cuando más se ha parecido a la filosofía en la historia de la humanidad. Por Dios, ¿cómo dices eso? No, su poder predictivo, Jorge, su poder de conocer la realidad. Es precisamente cuando más se ha parecido a la filosofía en la historia de la humanidad. Cuando ha renegado de sus principios básicos, que es la simplicidad, la claridad, la predictibilidad,
la falsabilidad y ha intentado entrar en territorios que os pertenecen más a los filósofos. El ejemplo, el último Stephen Hawking, que ha metido la pata diciendo lo que ha dicho, precisamente cuando ha dejado de ser científico, cuando ha dejado de ser lo que el científico le impone que sea y se ha convertido en... Pero no, quiero advertirte una cosa y voy a recoger un argumento muy sencillo que lo ha demostrado muy bien Gabriel, frente a tu planteamiento de que solo hay una ciencia y muchas filosofías. Y entonces aquí entramos en un debate muchísimo más serio, que es de filosofía política. ¿Me entiendes? Es decir, la ciencia... Yo te voy a preguntar una cosa ahora muy sencilla, muy sencilla. ¿Tú crees que las agencias nacionales de evaluación en España, que son las que definen lo que es la ciencia, son científicas? ¿Tú crees que define que es una ciencia eso? Perdona, te estoy diciendo... Perdona, ¿cómo que las agencias de evaluación definen que son la ciencia? Atiéndeme. Si este señor quiere pedir un proyecto de investigación y yo otro, tenemos que someternos a unos cánones de política científica. Ni siquiera científica, de política básica. Bueno, muy bien, estás repitiendo el mismo argumento de Gabriel. Tú no puedes separar, decir que ciencia solo hay una, cuando tenemos agencias nacionales, internacionales. O sea, tú por publicar en un Astrat o por salir en un Astrat en Estados Unidos te van a dar más o menos dinero para investigar. Tú que eres un hombre tan inteligente que tú sabes que tienes una revista de investigación. Déjame que acabe. Para publicar en una que en otra. Jorge, no interrumpas. Es que a mí no me dejan. No interrumpas a Agapito, que él no te ha interrumpido a ti mientras estabas hablando. Te he interrumpido casi nunca. Mira, fíjate, te voy a leer un texto de Montaigne, querido amigo, y después para seguir desarrollándote el argumento, que es muy sencillo para que hacerte ver de nuevo, otra vez, que hay tantas ciencias como personas. Mira, en la ciencia, le dice Montaigne en la Apología de Raimundo II, en verdad, cualidad muy útil y grande. Los que las desprecian demuestran claramente su necedad. No serán estos señores, ni tampoco Sócrates que nos dirige, que despreciemos la ciencia, ¿no? Sin embargo, no estimo su valor hasta el punto extremo que algunos le atribuyen, como Erilo, el filósofo, según el cual reside en ella el bien supremo. Tú eres Erilo ahora, ¿eh? Y de ella depende que seamos sabios y felices. Cosa que no creo, como tampoco lo que otros han dicho, que la ciencia es la madre de todas las virtudes y que todo vicio está producido por la ignorancia. Si esto es verdad, es susceptible de una larga interpretación. ¿Qué trampa? Bueno, un segundo. Jamás me habrás sabido a mí escuchar decir que la ciencia es la madre de toda la vida. Un segundo, y que es todopoderosa, y en mí eso no lo has podido escuchar jamás. Jorge, un segundo. Aquí solo, y no sé si lo dijo Montaigne, la paciencia es la madre de la ciencia. Sí, tengo para la paciencia, 2 minutitos de publicidad para que Agapito siga afilando la katana y a la vuelta les prometo que el que habla es Gabriel Albiac, que le toca. Y además, os voy a decir una cosa. Yo creo que es por el cariño que os tiene la audiencia. Primero, que no os llaman al orden por hablaros encima el uno del otro, excepto Gabriel, que es un santo. Pero están defendiendo la compatibilidad entre la ciencia y la filosofía. Ese es el objetivo que vamos a lograr. Y uno pregunta, dice... A ver si lo encuentro. Si el origen de la ciencia era el pensamiento filosófico. Bueno, voy a buscar bien el mensaje. A la vuelta sigo con algunos correos que nos han mandado a catedráticos@libertadigital.tv y también dando paso a esos mensajes al 27442. La publicidad aquí dura poco. Venga. Pero digo... ¿Por qué digo esto? Porque en realidad corremos el riesgo de que determinadas palabras que han sido dotadas históricamente de respetabilidad y cada época fija sus respetabilidades nos aparezcan como incuestionables. Desde la segunda mitad del siglo XIX y a todo lo largo del XX, el uso de ciencia en singular ha pasado a ocupar una función, yo pienso que tan teológica como en el siglo XIV. Basta, estamos hartos de oírlo en las conversaciones más necias. Es que esto es científico, mira, vayas al diablo. Es que esto lo dice la ciencia, mira, vayas al diablo, dígame qué ciencia lo dice, en qué colección de enunciados. Y fíjate que probablemente la filosofía, que yo pienso que es feudataria por completo de los descubrimientos científicos, como lo es de los literarios, y que sin ellos sería efectivamente una pura y simple palabrería, pero yo pienso que uno de los, ¿cómo decir?, de los hallazgos desde su nacimiento, desde Platón de la filosofía, es precisamente esa capacidad de ironizar, de introducir un elemento de burla o de distancia. Y yo te quería recordar un pasaje que a mí siempre me divierte mucho, creo que alguna vez lo he citado ya aquí. En el siglo XVII, en el año 1660, los dos más grandes matemáticos del siglo, y probablemente dos de los más grandes matemáticos, al menos uno de ellos, probablemente el más grande de la era moderna, Fermat
y Pascal intercambian cartas sobre la función de la matemática. Y el uno le dice al otro, dice, hombre, pues por hablar francamente de la geometría es la ciencia de las ciencias para un hombre del siglo XVII, todas las demás sí que son subsidiarias. Por hablar de la geometría, me parece a mí que es el más alto ejercicio gimnástico del espíritu, pero al mismo tiempo me parece tan inútil que escasa diferencia establezco entre ella, entre el hombre que es un geómetra y el que es simplemente un artesano. Y el otro le responde, pues tienes toda la razón. A mí lo de los teoremas matemáticos me divierte muchísimo. Y dice, pero yo no daría 3 pasos hasta la puerta por un teorema matemático. A mí, sinceramente, me preocupa poco si hay una ciencia o muchas ciencias. Creo que es un debate, es un debate que desde el punto de vista de la ciencia, desde el punto de vista de la ciencia no lo es tanto. ¿Por qué? Porque suelen invocar este debate precisamente quienes no pertenecen al mundo de la ciencia. Se invoca desde fuera de la ciencia. Pocos científicos habréis escuchado, científicos de verdad, decir que la ciencia es un dogma, que solamente hay una ciencia que puede explicar la realidad con plenos poderes. Ese no es un argumento que procede de la ciencia. Suele proceder de aquellos que quieren utilizar el conocimiento científico para otras funciones. Entre otras cosas, para filosofar sobre él. Claro, Hawking ha dejado de ser científico en cuanto ha dicho eso, lo he dicho hace un rato. Es precisamente cuando el científico atraviesa esa frontera, cuando deja de ser científico y se convierte, permitidme a lo mejor, en filósofo. Y ahí es cuando empieza a debilitarse la posición de la ciencia. La ciencia de hoy en día, lo único que sabe es que es muy probable que lo que hoy entendemos como un modelo plausible de la realidad, dentro de unos siglos haya dejado de serlo. Es decir, que lo que hoy sabemos que es la matemática, la física, la química, la biología, la geología de hoy, sean dentro de un siglo II lo que es para nosotros hoy la alquimia o la astrología. Exacto. Eso lo sabe la ciencia. Y quien lo niega no es el científico, lo niegan desde fuera de la ciencia. Porque la ciencia se autocorrige, la ciencia se autolimita, la ciencia es capaz de conocer cuáles son sus errores. A ver, Agapito, te estamos portando muy bien aguantando las provocaciones. No son provocaciones. Es decir, es que no creo que es un... Pero esto sería un debate falso. El que yo cayera, es decir, yo defiendo la ciencia y nosotros la filosofía. La ciencia claro, es que no es la intención y dogmático. He aquí el ejemplo de Jorge Alcaide, que dice además, no es un problema de singular o plural, pues fíjate, otro dogma. Y luego tampoco es un problema de decir que no son los científicos, sino los que quieren usar y utilizar a los científicos. Naturalmente, que es el uso ideológico de la ciencia. Pero quiero recordarte a algunos científicos que en el siglo XX, fíjate el uso que han hecho de su propio saber. Y no sería... No vamos a acudir a filósofos que han sido utilizados también con fines iguales, claro. Vamos a ver, olvídate que nosotros no vamos por esa línea porque te hemos dicho desde el comienzo... Pero es lo que nos ha pedido el director de este debate. Te lo voy a decir de otra manera, fíjate. Somos tan feudatarios de la ciencia que prácticamente toda la filosofía moderna es una crítica, una búsqueda de la razón a partir de la ciencia. Te he citado antes el discurso del método, pero te voy a citar ahora mismo una discusión entre Pascal y Fermat. Te voy a citar ahora seguramente el nacimiento de la filosofía moderna, de la filosofía contemporánea, que no es de mi gusto, por otro lado, que es Kant. Kant no se puede entender sin Newton, como tú sabes muy bien. Es una crítica a la razón pura, pues una crítica a la razón a través de la razón, ¿me entiendes? Como la crítica a la razón práctica. Aquí de lo que estamos hablando, y este es el problema filosófico por excelencia hoy, en el siglo XXI y en el siglo XX, en la segunda mitad del siglo XX, con eso que se ha llamado la tecnocracia, tú has introducido ese papel, has introducido ese rol que puede tener de nuevo la ciencia y la técnica, es que la ciencia se presenta como un dogma, con lo cual se presenta incluso por los propios científicos. Nos hemos referido a Hawking y nos podemos referir a 20.000 más. Y nos podemos referir a 20.000 más. Y el uso que se ha hecho de la fusión nuclear y de la fisión nuclear en el siglo XX, que ha sido terrorífico. El uso que se sigue haciendo ahora mismo, y tú has escrito un libro sobre la energía nuclear, y tú dices, oiga, mire usted que ya han tenido que salir los físicos a denunciar la manipulación ideológica que está haciendo la propia ciencia. Porque la ciencia dice, no podemos construir la energía nuclear porque esto es terrible. Entonces tiene que salir, por ejemplo, el hombre este, que es muy correcto, por otro lado, Lozano Leiva, nucleares no, y es un físico. Y dice, es un físico, es un científico. Claro, es un físico. Pues yo digo que sí, nucleares sí. O él, en otro librito que tiene muy interesante, déjame que acabe. Déjame que acabe porque te quiero plantear... la ciencia la que ha hecho eso. Que no, si no te esa manipulación. El uso de la ciencia que se está haciendo por parte del propio científico, no por parte del político. Déjame que acabe. Greenpeace es la ciencia. ¿Quieres dejar que acabe, por favor? La razón teórica, ¿me entiendes? Que en estos momentos tiene una fundamentación, lo quieras o no, en una racionalidad de carácter práctico, de carácter moral o de carácter político, por una y simple lógica, que es la lógica que crea la ciencia moderna,
que es recogida por Kant al decir, mire usted, un proceso de ilustración tiene que tener información, tiene que tener eso que tú has utilizado varias veces con la palabra esa de origen francés, reflexión. No, recapacitación. Y sobre todo, tiene que tener algo que es consenso, publicidad. Tú sabes que la verdad científica no es genuina verdad hasta que no es reconocida por una comunidad científica. Y esa comunidad científica en el mundo hoy está absolutamente puesta en cuestión. Tú lo has puesto por Hawking, que a Hawking lo puede poner en cuestión otro de su propia comunidad científica. Hay un choque de paradigmas científicos hoy. No estoy hablando de modernidad, estoy hablando de racionalidad. Y por eso empecé planteándote el principio de falsabilidad de Popper. No solamente es cuestionado por su propia escuela con Lakatos, sino que además está cuestionado prácticamente el papel. ¿Cuál es el papel de los experimentos en la ciencia hoy, como tú dices? ¿Cuál es el papel que, por ejemplo, un tío en un laboratorio hace todo tipo de experimentos y quizás no sirva para nada? Tú, por ejemplo, en el mundo donde tú vas a un dentista y un dentista le preguntas, hace 15 años, un dentista inteligente compraba un láser porque le decían el láser va a valer para algo. El láser no vale absolutamente para nada. Lo que vale hoy es que compra titanio y te implantan un diente. Bueno, ahora te doy la palabra, Jorge, pero para templar ánimos, Gabriel, que hay mucha gente que dice, ponen ustedes esto a la hora de la siesta y yo estoy estresado, pero esto no era una cosa relajada. Al contrario. Jorge plantea una cuestión que yo pienso que es esencial, la de la tentación de todo científico, por lo demás no solo de todo científico, sino realmente de todo aquel que efectúa un artesanado que puede conducir a un resultado, de trasplantar sus categorías al absoluto y hacer filosofía con ellas. Hablabais del caso de Hawking. Yo el último libro de Hawking todavía no lo he leído, no conozco más que la referencia Blense, por lo tanto prefiero no hablar demasiado de ello. Pero, por ejemplo, fue lo que a final de los 60 se produjo con el libro de Monod, por ejemplo, claramente un desbordamiento. Por aquellos años, justamente, hay un pensador, al que antes me refería sin dar su nombre, Louis Althusser, que da un curso magistral en la Sorbona, es el año 1967, pero en la Sorbona, en la Escuela Normal Superior, filosofía y filosofía espontánea de los científicos. Yo pienso que es definitivo en este tema. Es imposible hacer ciencia sin que uno tenga la tentación, y a veces ni siquiera la tentación, sino el modo espontáneo de utilizar globalización de categorías generales. ¿Qué sucede entonces? Que lo que hacemos, más que trasplantar lo científico a lo filosófico, es plantear lo científico a lo teológico. Hay una película que tú conoces bien, Dieter, en la que podemos ver eso casi modélicamente. El personaje creado pasa a pedirle cuentas a su creador. El creador es un científico, el personaje creado es un replicante, es un robot, pero el diálogo que entablan es un diálogo de teólogos. ¿Cómo nos gusta Blade Runner? Vamos a verlo. Vamos a verlo. Mr. Tyrrell? I brought a friend. I'm surprised you didn't come here sooner. It's not an easy thing to meet your maker. And what can he do for you? And the maker repair what he makes. Would you like to be modified? Stay here. I had in mind something a little more radical. What seems to be the problem? Death. Death. Well, I'm afraid that's a little out of my jurisdiction. Solo un pequeño matiz mínimo. Lo que está haciendo en estos momentos ese pasaje es reproducir un tópico esencial del pensamiento agustiniano. Ni siquiera Dios puede hacer que lo que fue no haya sido. Jorge. A mí he de reconocer que me cuesta un poco discutir con Agapito cuando mezcla conceptos que realmente no están concatenados. Cuando lo dice, por ejemplo, cuando lo dice que quedan 15 minutos de tertulia, Agapito. Va a tener tiempo Jorge Alcalde, vas a tener tiempo tú y luego va a tener tiempo Gabriel. A lo mejor hasta yo.
cuando nos dice que la representación de a dónde nos ha conducido el cientificismo, que como todos los sismos hay que huir de ellos en el siglo XXI, es que el láser no sirve para nada. Bueno, vamos a ver, estamos confundiendo. En el dentista, pero quizás estaremos confundiendo una vez más instrumentos con ciencia, técnica con ciencia o tecnología con ciencia. Por tanto, no podemos discutir. Si estamos discutiendo si realmente la tecnología es todopoderosa, no podríamos discutirlo. Porque la tecnología no es más que una construcción que va avanzando con el paso de los siglos y cada vez es más poderosa o menos poderosa dependiendo de la etapa en la que estemos. Pero estamos discutiendo de si la ciencia es más capaz o menos capaz que la filosofía en el siglo XXI de dar respuesta a algún modelo de cómo funciona el cosmos, de cómo funciona lo que nos rodea, de cómo funciona la naturaleza, de cómo funciona nuestro cerebro, de cómo funciona nuestra biología. Ahí es donde yo creo que sinceramente la ciencia ha ido ganando terreno, porque se ha acercado mucho más a la realidad que el pensamiento puramente filosófico. Si lo llevamos a los extremos, efectivamente no puede existir hechos sin teoría, ni puede existir teoría sin hechos, no puede existir filosofía pura, ni puede existir ciencia pura, eso sería una absurdez. Pero sí es cierto que la ciencia en el último siglo y medio ha ido ganando en potencia de explicación de la naturaleza a lo que antaño pertenecía fundamentalmente al reino de la filosofía, al reino o al territorio de los filósofos. Pero siempre desde la limitación básica que la propia ciencia se autoimpone. La ciencia puede producir monstruos, claro que los puede producir, pero como decía Asimov, estos monstruos solo se pueden combatir con más ciencia. Es difícil combatirlos desde otro lugar que no sea con más ciencia, con más conocimiento de lo que ocurre en la naturaleza y por lo tanto con más modificación de nuestras estructuras intelectuales para conocer mejor cómo reaccionar ante esos fenómenos de la naturaleza. Bueno, Agapito, como te has portado muy bien, a ver, resuélveme tú. ¿El origen de la ciencia es el pensamiento filosófico? Quiero empezar, él iba a contestar a Jorge por esto, es decir, yo cuando hablo y discuto con alguien quiero saber sobre en qué términos discuto, entonces nosotros hemos insistido aquí y hemos puesto las cartas boca arriba desde el principio, tanto Gabriel como yo, que partíamos de una noción de falibilidad en el pensamiento. Ahora, Jorge está partiendo de una cosa, el pensamiento filosófico es una cosa mítica y la ciencia es, no, hombre, te estamos dando la razón desde el comienzo, te hemos llegado a decir, bueno, Gabriel en un exceso de caridad contigo ha dicho, la filosofía es feudataria de la ciencia, yo nunca llegaría a eso, pero incluso lo voy a admitir, por lo tanto, hombre, no nos hagas decir lo que nos decimos, por Dios, ni me lleves el ejemplo. Yo te he puesto el láser y el titanio, porque tú pregúntale a un dentista a ver para qué usa el láser y para qué usa el titanio. Te dirá el láser para nada, me gasté 5 millones y nunca lo he utilizado. El titanio para todo. De entrada para eso. Para que sepas que sabemos distinguir entre la ciencia y la técnica. Pero te voy a decir más. Te he dicho lo que yo te estoy planteando. Fíjate qué cosa. Mucho más grave. Yo soy mucho más radical de lo que tú crees. Estoy diciendo que toda la racionalidad científica, tómala como quieras, depende en estos momentos, en el mundo entero, de una racionalidad moral, política. Y te he puesto como ejemplo, ese que tú querías pasar por encima, lo de las agencias nacionales de evaluación o las agencias internacionales, no, es que sigue siendo fundamental. Porque el conflicto, hoy, querido amigo, existe en el modelo de racionalidad científica. Y ese modelo de racionalidad científica se basa en una cosa previa, que es el modelo de racionalidad moral y política. Mira, toda la ciencia contemporánea, me da igual que te sitúes en el modelo de Thomson-Bohr del átomo o de Rutherford o finalmente en el modelo que triunfa, que es el que explica el átomo a través de Bohr y de Heisenberg. Me da igual. Todos esos científicos que han tenido, incluso han escrito grandes obras de filosofía, todos ellos, no digamos todos los que han estado con la energía nuclear, por no hablarte ahora de Einstein, lo vamos a dejar a Einstein porque ese es un entregado a lo políticamente correcto, en lo político y al pacifismo, pero de estos que te he dicho ahora, esos han puesto su vida, su pensamiento, su modo de hacer ciencia al servicio de una moral y sabían que todo lo que estaban haciendo dependía de la racionalidad moral, de modelos de racionalidad práctica. Yo te he puesto antes, como un ejemplo con toda la amabilidad del mundo, más cariñosa del mundo, decirte, mira, la ciencia en el momento que se convierte en un absoluto, en una totalidad, en algo omnisciente, como te ha dicho, con el modelo así, bueno, pues que esto es lo fundamental, es que esto es lo que estamos debatiendo, querido amigo. O sea, es que lo que estamos debatiendo, perdona, es como la ciencia se ha hecho contrailustrada. Cuando deja de ser cuando se ha hecho contrailustrada por parte de la propia ciencia, bueno, no lo olvides. Ahí podemos discutirlo, entonces, pero en cualquier caso estamos de acuerdo en que deja de ser lo ciencia. Lo que te estamos señalando para que veas que este debate estaría mal formulado, es decir, la filosofía es un saber mítico y la ciencia es un saber maravilloso. Pues mire usted, no. Aquí hay una continuidad en el pensamiento desde el mundo griego, que es lo que te he dicho yo, que la revolución de la ciencia moderna, que es impresionante, es decir, no se puede... Es más, yo te he dicho que desde Kant las formas de representación de la experiencia moderna, la experiencia científica, como la experiencia estética, como la experiencia moral, es imprescindible sin contar con ese canon de ciencia. Hoy ha hecho aguas, ha hecho crisis, porque no nos ha llevado a la emancipación. Quiero decirte, en otras palabras, ya que no ha salido este término, te lo voy a decir. Mire usted, la idea de progreso científico hoy no existe. Depende de otra cosa que ni siquiera el progreso moral.
Por lo tanto, progreso científico entre comillas. Lo que hay es, como diría Popper en su autobiografía, una búsqueda sin término. ¿De dónde viene esa búsqueda sin término? Esa búsqueda sin término viene, y por eso me ha gustado mucho la cita primera que hizo Gabriel, del mundo griego. Viene del mundo griego. ¿De dónde viene del mundo griego? Viene de Sócrates. ¿De dónde viene Sócrates? Pues de ese personaje que al comienzo de la búsqueda sin término, la autobiografía de las autobiografías más maravillosas que se han escrito por el mayor, a mi juicio, es uno de los más grandes primeros pensadores liberales del siglo XX, pero también, por cierto, es muy conocido en esta casa Popper, ahora se me había olvidado, de verdad que a veces lo utilizan, pero también nosotros lo utilizamos. Carlitos. Sí, cerca Popper. Entonces, dice en un momento una cosa que coincide con Montaigne y que coincide con el Sócrates que ha reivindicado mi amigo Gabriel. Dice, mira, bueno, cuenta Popper al comienzo de su biografía, dice, yo mientras que estaba estudiando, era aprendiz de un ebanista. Y este ebanista me enseñó, no sabe usted lo que me enseñó, creo que me enseñó más el ebanista que todos los epistemólogos que he estudiado yo en mi vida, lo dice al comienzo del libro, Y concluye, dice, creo que aprendí más sobre toda la teoría del conocimiento de mi querido y omnisciente maestro Adolf Post que de ningún otro de mis profesores. Nadie hizo tanto como él por convertirme en un discípulo de Sócrates. Fue mi maestro, pues me enseñó no solamente cuán poco sabía, sino también que cualquiera que fuese el tipo de sabiduría a que yo pudiese aspirar jamás, tal sabiduría no podría consistir en otra cosa que en percatarme más plenamente de la infinitud de mi ignorancia. Con eso quiero decir, acabo, mi infinitud de mi ignorancia. Eso era lo que tenía Montaigne allí en su biblioteca, en Las Vigas. Tenía 54, efectivamente, tenía 54 máximas. Tenía 54 máximas, pero la última, que era la única que estaba en francés, era ¿qué sé yo? ¿Qué sé yo? En interrogativo, ¿y yo qué sé? Albiac, te toca a ti y yo creo que va a haber tiempo para que Jorge remate. No puedo estar más de acuerdo contigo cuando dices que la ciencia da más respuestas que la filosofía. Tú has dicho en el siglo XX, siempre, y no es que dé más, es que la filosofía no puede dar respuestas. Cuando en filosofía se tratan de dar respuestas, se está cometiendo un fraude, porque el filósofo está interfiriendo otro campo y está asumiendo funciones que corresponden a otro campo. Naturalmente que Platón podía saber un montón de matemáticas, y las sabía, había estudiado en el medio pitagórico, que sabe mucho, pero naturalmente cuando habla de filosofía no está haciendo matemática. Las respuestas corresponden al ámbito de la ciencia. En filosofía no hay respuestas. Una respuesta en filosofía indica que te están tomando el pelo, porque la filosofía no es más que la reaparición de la pregunta. Mira, a mí hay un autor, Agapito sabe muy bien que el idealismo clásico alemán no es parte de mis cariños y que por lo contrario yo pienso que abre una vía muerta que lleva a aspectos desastrosos en el mundo de los dos últimos siglos. Pero hay uno de esos grandes idealistas que a mí me fascina mucho, precisamente porque de algún modo se suicida intelectualmente, que es Schelling. Fue el primero, el más brillante, el más joven de los pensadores de su generación y el que antes cayó. En sus últimos años, ya en sus años de madurez, Schelling da unos cursos en la ciudad de Erlangen, les Erlanger Vorträge, en el que formula lo que para mí es la más bella definición de lo que es la filosofía. Dice Schelling algo así: la filosofía no da respuestas, no aporta conocimientos, no hace progresar en nada. Al contrario, lo que hace es negar la validez de las respuestas, refrenar el conocimiento, mostrar los callejones sin salida que se ocultan. Y acaba diciendo algo así como, en realidad, quien quiera dedicarse a la filosofía debe alejarse, por así decir, de la última orilla, es la forma, estoy citando de memoria, pero creo que es literal, alejarse, por así decir, de la última orilla, de la última esperanza, dice, y aferrarse a ese principio de Dante que debería estar en la puerta de toda escuela de filosofía. Lasciate ogni speranza voi che entrate. Abandonad toda esperanza a los que entréis. Lo único que introduce el filósofo, quienes entréis aquí, lo único que introduce el filósofo en el discurso de los científicos es: cuidado, no te hagas esperanzas. Agapito, no pidas la palabra, que la tiene que terminar el invitado. Venga. Eso ocurre sobre... Sí, puede ser muy breve. Un minuto agapitiano. Eso ocurre, Gabriel, evidentemente, desde el momento en que filosofía y ciencia se separan, pero no siempre ha sido así. Es más, la filosofía ha tenido a lo largo de la historia también pretensiones de explicación de la naturaleza. La filosofía natural no es otra cosa que una ciencia primitiva o una ciencia... Es un fraude, bueno, es un fraude monstruoso. Pero intentaba ser... Y cuando los idealistas clásicos alemanes intentan recuperarla, construyen el mayor disparate de la historia de la filosofía. Del mismo modo que es un fraude, no, pero estoy de acuerdo contigo, del mismo modo que es un fraude que el científico pretenda, una vez más, convertirse en eso que hemos llamado filósofo. Yo creo que este debate... ¿Un dogmático? ¿Qué filósofo? Bueno, es que los filósofos algunos también tienden al dogmatismo con cierta facilidad, don Agapito, pero bueno, en cualquier caso... Nos tira con bala aquí la
efectivamente tiene toda la razón. nos sirve para entender lo que ha dicho uno de los espectadores. Efectivamente, pueden convivir la filosofía y la ciencia, por supuesto. ¿Cómo no pueden convivir? Ahora, sí es cierto que en el mundo de hoy, posiblemente cada vez más, necesitamos respuestas prácticas a problemas reales. Y eso, hoy en día, no existe una herramienta más poderosa que la ciencia para conseguirlo. Sin duda, te voy a dar una. Pero una respuesta científica. Conociendo su pequeñez, que es precisamente donde reside la gran fortaleza. Algo te hemos influido en este coloquio. Ni los propios científicos son capaces de decir que el modelo que ellos defienden sea el real. Ellos no conocen la verdad, conocen un modelo plausible, lo más acercado, más acertado Jorge, que podemos llegar a obtener de cómo es la realidad. A ver, 30 segundos. Jorge, enhorabuena, porque te has venido con nosotros. Fíjate, la otra máxima fundamental de Montesquieu. Que escuchen, callad, que si no. La otra máxima que estaba en latín, esta no estaba en la única que estaba en francés, es la que hemos citado antes, pero otra que estaba en latín decía: es duro, pero la paciencia vuelve más ligero aquello que no puede corregirse. Y nunca se podrá corregir el dogmatismo científico. Por eso te aconsejo que leas El poder en vilo de Agapito Maestre. La ciencia que se puede encontrar en la librería del hall del teatro. La ciencia está en vilo, está justificándose permanentemente como poder o deja de ser ciencia. Mira, pues ese va a ser el primer libro que me vas a regalar hoy. Por cierto, para terminar de enredar la tertulia de hoy, lo voy a hacer con un mensaje que nos manda Carmen desde Madrid, que lo ha firmado, que dice: Einstein dijo que existe un orden superior que lo organiza todo y que ciencia y filosofía son lo mismo. Así ya terminamos de rematar. Nos hemos casado. A ver, 2 correos más que tengo. Por ejemplo, Roberto dice que la semana pasada le emocionasteis con Garci, dice, demostrándome que si existís, sois inmortales. Tiene una queja para un tal Dieter. Se te ve el plumero, mucho hablar de libertad y liberalismo, pero después el acceso a cátedras es a dedo. Solo fichas a galácticos y ahora Jorge Alcalde. Dice Sergio desde Madrid: hola amigos, menos mal que habéis vuelto para seguir aprendiendo semana tras semana algo de filosofía, que la verdad es que me apasiona. De hecho, estudia esta carrera, Sergio. Le encantó la tertulia de la semana pasada en la que estuvo García y dice: a ver si invitáis algún día a Gustavo Bueno. Estamos en ello. Es difícil arrancarle de Asturias, Es difícil arrancarle de Asturias. Solamente decir para todos aquellos que están organizando una manifestación en contra de esta tertulia a la hora de la siesta, que a las 12 se vuelve a repetir. Hoy a las 12 en Libertad Digital Televisión, esta batalla dialéctica. Si no, vamos con Mariano a las 9, si es necesario, otra vez. No estoy yo seguro que os vayan a hacer... No sé si nos te darán un capón. Venga. Alcalde, que ha sido un placer como siempre. Muchas gracias porque me lo he pasado muy bien. Mucho mejor de lo que me esperaba. Yo siempre entro aquí como cuando voy al Bernabéu. A veces del Bernabéu salgo defraudado, de esta tertulia nunca. Gracias, amigo, por haber estado aquí. A vosotros dos, Gabriel. Muchas gracias, y Agapito, que siento que te queremos mucho. Que siento que te haya interrumpido, Gabriel. Todo el rato, le he estado cortando sin parar. Lo dejamos aquí, amigos, ya saben. A las 12 de la noche se repite esta tertulia, díganselo en casa. A los que llegan tarde y dicen: los libros, venga para acá. Que no he llegado a la tertulia. Tranquilo. A las 12 estamos aquí, hoy mismo. Y ya saben que en un rato Luis Herrero, después César Vidal y mañana a las 8 Federico Jiménez Los Santos. Hasta mañana, amigos.